Subordinación. Dios me les bendiga, mis hermanos en Cristo. Una vez más, por la gracia del Señor, estamos por medio de esta plataforma compartiendo una enseñanza más respecto a lo que es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan y pudieron analizar o estudiar el tema anterior, de hecho estuvimos analizando Juan capítulo 10, versículo 30. El Padre y uno somos, dicen algunas versiones, pero la estructura griega gramatical hace referencia primeramente al sujeto, ego, yo, que tiene que ver con Cristo. Yo y el Padre uno somos, y esto no es accidental ni casualidad, sino es intencional realmente. ¿Por qué? Porque posiciona a Cristo en una igualdad con el Padre, no como un subordicionismo, como lo sugiere las posturas arrianas y en el caso de los testigos de Jehová, ¿no? Porque son herederos del arrianismo, tratando de rebajar al Señor al nivel de la escritura. Nosotros analizamos este pasaje, ¿no? A nivel gramatical, a nivel sintáctico, a nivel semántico, y también en el contexto teológico, que es la intención de Juan en todo lo que es su evangelio, y vimos realmente que en el caso del uso de la partícula gen, que es un adjetivo sustantivado que está en género neutro, y este cumple prácticamente la función o hace referencia a una unidad sustancial, y aunque menciona dos sujetos compuestos, no está hablando, ni el texto obliga a una distinción de persona, sino que realmente la partícula o este adjetivo sustantivado, gen, en el género neutro, implica unidad, sí, pero unidad de sustancia. Está hablando que el Hijo y el Padre son una misma sustancia y no hace distinción de persona. En todo caso, miramos que tampoco la fórmula trinitaria no se cumple, porque no está nombrando o señalando al Espíritu Santo. Bueno, a través de ese análisis usted puede observar que el texto no está obligado a una lectura trinitaria. Entonces, pero también en el caso de aquellos que apelan también a la gramática para refutar la postura de la unicidad, y en particular lo que es la deidad de Cristo, para refutar la deidad de Cristo, ellos apelan también a la gramática y dicen que en el caso de esta partícula que les mencioné anteriormente, gen, si realmente está hablando de unidad sustancial, en Juan capítulo 10, versículo 30, entonces esa misma interpretación tiene que darse en pasajes donde los sujetos cambian, como en el caso, vamos a ver también Juan capítulo 17, 21 y 22, y hay otros pasajes donde se utiliza también la misma partícula o el mismo adjetivo gen en su forma género neutro, y por lo tanto ellos dicen que si en Juan 10:30 está hablando de unidad de sustancia, entonces en los otros pasajes de igual manera tiene que hablarlo, y ellos razonan que eso es imposible porque realmente Dios es uno, y eso es cierto, Dios uno, único, pero lo que ignoran o lo que quieren ignorar es el hecho de que inclusive esta partícula debe ser interpretada en base a su contexto y la estructura gramatical en que se encuentra en cada pasaje, y no interpretarlo simplemente a capricho, y no solamente quedarse pues a nivel meramente gramatical, porque recordemos que el contexto es el que define el uso de la palabra. Y esto es importante, cuál es la intención del autor entonces en cada texto en que se encuentra esta partícula. Y esto es lo que vamos a ver realmente en este estudio. Así que vamos a
o quiero compartir con ustedes para que miren en pantalla la siguiente lámina, y de hecho pues el tema, como pueden ver, es gen. Esta es la partícula gen, objeciones al uso de gen como evidencia de unidad ontológica entre el Padre y el Hijo. Una vez más les recuerdo que cuando hablamos este término técnico ontológico hace referencia al estudio del ser o la existencia como tal. Entonces hablar de unidad ontológica habla de la existencia única o una forma de unidad sustancial entre el Padre y el Hijo realmente. Entonces esto es importante que nosotros con estos detalles nosotros comprendamos la precisión quirúrgica con que las palabras fueron inspiradas para señalar la deidad de Cristo. En el estudio anterior abordamos Juan capítulo 10 versículo 30 desde una perspectiva gramatical, semántica, sintáctica y narrativa joánica, concluyendo que el uso del adjetivo neutro gen señala una unidad de sustancia, es decir, una existencia en un mismo ser manifestado como Padre y Hijo. Esta lectura, sustentada en el contexto inmediato y en la estructura griega del texto, sugiere una afirmación ontológica más que funcional. Escuchen bien esto. Sin embargo, ante esta interpretación se levanta una objeción recurrente al comparar el uso de gen en otros pasajes donde no se afirma unidad de esencia. Preguntan ellos, hablando de los opositores de la deidad de Cristo, ¿qué fundamento gramatical obliga a leer Juan 10:30 como una declaración de unidad ontológica y no simplemente de propósito o acción conjunta? Porque si ustedes han escuchado, ¿no?, en el caso de los arrianos, como los testigos de Jehová, ellos interpretan este gen como una simple comunión o un simple acuerdo, una acción conjunta entre el Padre y el Hijo, y no realmente una unidad de sustancia. Y por eso es que ellos preguntan, ¿no?, de esta manera, cuál es el fundamento gramatical para entender gen como unidad de sustancia y no como una simple comunión. Y por eso es que ellos apelan, ¿no?, a otros pasajes donde se encuentra esta partícula. Esta pregunta entonces exige una evaluación rigurosa del uso contextual de gen, su función sintáctica en construcciones similares y su carga teológica dentro del marco joánico. A continuación examinaremos las objeciones más comunes y contrastaremos su validez frente al testimonio gramatical y narrativo del texto y narrativo del texto. Entonces vamos a ver el uso de gen en diferentes contextos y vamos a ver su análisis semántico. Fíjese bien, aunque gen neutro singular aparece en varios textos del Nuevo Testamento, su matiz semántico no es uniforme, depende del contexto, del sujeto gramatical y del propósito teológico del pasaje. Mire bien, está bien esta nota, ¿no? Aunque gen, que es la partícula que estamos trabajando, está en neutro singular y aparece en varios textos del Nuevo Testamento. Les voy a dar algunos ejemplos. Su matiz semántico no es uniforme, o sea, no puede significar lo mismo en todos los pasajes, aunque tengan la misma morfología. Importante. Depende del contexto, del sujeto gramatical y del propósito teológico del pasaje. Aquí está la respuesta a la pregunta, ¿no?, que hacen ellos en cuanto a cuál es el fundamento gramatical. Entonces, de hecho, aunque aparezca esta palabra o este término gen en diferentes textos y aparezca en su forma neutro singular, lo que nosotros tenemos que reconocer para su interpretación es el contexto, el sujeto gramatical y el propósito teológico o la intención teológica del pasaje. Entonces vamos a ver en los siguientes ejemplos, vamos a analizar el uso de esto de gen. Aquí podemos ver, ¿no?, de hecho, el texto del estudio anterior, Juan capítulo 10:30, tenemos aquí gen en su forma neutra singular, y mire bien que más adelante vamos a ver otros detalles ahí en cuanto a esto. Habla de una unidad ontológica, los sujetos Jesús y el Padre, una implicación, unidad de esencia divina. En el caso
de Juan capítulo 17, 21, bueno, que dice para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. En el caso del versículo 22 se los leo también, y yo le he dado la gloria que me has dado para que sean uno como nosotros somos uno. En este pasaje entonces se utiliza también, si ustedes se fijan, el mismo o la misma partícula, el mismo adjetivo, en la misma morfología, en el género neutro, pero ya no está hablando de unidad ontológica, sino relacional. Aquí tenemos Jesús y el Padre, y tenemos también a los discípulos. Y añade, digamos, a su estructura gramatical otro elemento que es parecido, pero que no son lo mismo, y que más adelante les voy a explicar cuál es la diferencia para que ustedes vayan viendo y detecten cuál es la diferencia, que estos detalles aparentemente insignificantes son interpretativos realmente. No podemos dejar escapar esos detalles. En el caso, no, igual de Juan 17, 22, se utiliza como una analogía. Lo que es la unidad sustancial es una analogía de la relación o la comunión espiritual que tiene que haber entre los discípulos. En el caso de 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, en el caso del versículo 12, cuando se está hablando en el contexto de la unidad como cuerpo de Cristo, dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, aquellos que se oponen a la deidad de Cristo y apelando a la gramática, entonces ellos aducen que aquí también está la partícula gen, el adjetivo gen, en su forma neutra, como se encuentra en Juan 10:30. Entonces ellos razonan porque no se interpreta entonces de la misma manera, y decimos que cuando se habla de la iglesia también se está elevando a una categoría de divinidad. Pero, como dijimos, ¿no? En la nota pasada, que tenemos que considerar su contexto, tenemos que considerar la intención teológica y el sujeto gramatical, y qué es lo que realmente se está buscando. Entonces, en el caso de la analogía, el apóstol Pablo habla de una unidad colectiva, porque también el género neutro puede ser utilizado para hablar de una unidad colectiva, no necesariamente una unidad de sustancia. Y de hecho, pues está hablando acerca de la unidad del cuerpo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo. Estoy hablando de unidad. Entonces el contexto es claro realmente para la aplicación y el uso de esta partícula gen. En el caso de 1 Corintios capítulo 3, el versículo 8, y el que planta y el que riega son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí también tenemos la partícula, aquí tenemos gen en su forma neutra, pero si nosotros vemos el contexto, no, ¿cuál es la intención de Pablo aquí? Está hablando de deificar, entonces, en el caso de Apolo o de alguno de los apóstoles. No, ¿qué es lo que está enseñando? Prácticamente una unidad funcional, tanto el que planta y el que riega son una sola cosa, están trabajando para lo mismo, están trabajando en la misma unidad, ¿ya? Unidad en la obra y la recompensa. Entonces, mire qué importante es que nosotros podamos entender que, si bien es cierto, alguien puede mostrarte gramaticalmente el uso en determinado texto de una partícula, o en el caso que estamos viendo de gen, pero lo determinante aquí es su contexto, es su estructura gramatical, el sujeto gramatical y el propósito, la intención teológica, en el caso de Juan. Ahora, para responder con rigor a esta objeción, es necesario examinar los pasajes donde gen se aplica fuera del contexto exclusivo del Padre y el Hijo. En particular, los versículos 21 y 22 de Juan 17 presentan un uso paralelo del término, pero con sujetos distintos a los discípulos, porque vamos a ver en el análisis
que ahora gen está vinculado al sujeto, todos que tienen que ver con los discípulos en su contexto. Y con una estructura sintáctica que introduce la preposición gen, lo cual sugiere una unidad relacional más que ontológica. Este contraste no solo es gramatical, sino teológico. Mientras Juan 10:30 afirma unidad de esencia, Juan capítulo 17, versículo 21 al 22, presenta una unidad relacional modelada por la comunión divina. Mire, escuche bien esto, es el uso de gen, ¿no? En este pasaje, presenta una unidad relacional modelada por la comunión divina, o sea, utilizada la comunión divina o la unidad de esencia como un modelo de unidad para los discípulos. Para discernir con rigor esta diferencia es necesario examinar la estructura sintáctica y el uso de los términos en su contexto inmediato. Miremos entonces el análisis gramatical y sintáctico. Entonces aquí tenemos la estructura griega, ¿no? Inapantes, gen, osin, kathos, su, pater, gen, emoi, kago, gen, soy, ina, kai, autoi, en, emin, osin, ina, o cosmos, pisteuse, oti, su, men, apesteilas. Esta es la estructura griega. Para que todos sean uno, gen, como, kathos, tu, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese bien, visto desde una estructura general, el versículo contiene 3 cláusulas finales, introducidas por ina. ¿Para qué? Que expresan propósito o resultado. O sea, ina significa para qué. Y se utilizan cláusulas finales cuando se está haciendo referencia al resultado de algo. Y esto es importante para nuestro estudio, que nosotros entendamos el propósito y el contexto que vamos a leer, ¿no? En el caso de Juan capítulo 17. Fíjese bien, entonces miramos que tenemos inapantes en osin, para que todos sean uno, y está hablando unidad. Luego vamos a leer el contexto para que entendamos a qué hace referencia ina, de qué propósito está hablando o cuál es el resultado final, o de qué depende este resultado final que estamos viendo, esta unidad, cuál fue, digamos, la causa que provocó este resultado de unidad, para que todos sean uno. Inapante, la otra cláusula, inakai autoi emin osin, para que también ellos estén en nosotros, y nos habla de comunión, para que también ellos estén en nosotros, comunión. Y la tercera cláusula, ina cosmo pisteuse, para que el mundo crea. ¿Cuál es el otro propósito que se busca? Testimonio y fe, para que el mundo crea. Mire qué importante esta estructura general, ¿no?, del pasaje que estamos abordando. Entonces, como nota, la conjunción casos, que se traduce como en las versiones, introduce una comparación analógica, no una equivalencia ontológica. Escuchen bien lo que estamos diciendo, ¿no? Para que todos sean uno, como Padre, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Fíjese bien, entonces, esto introduce una comparación analógica, no una equivalencia ontológica. Esto es importante para que nosotros entendamos el propósito y la intención clara, ¿no?, en la estructura gramatical. Señala la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo como modelo relacional, no como identidad de esencia. Así, la unidad de los discípulos se configura
como reflejo espiritual de esa comunión divina, sin participar de su naturaleza ontológica. Mire, comunión divina sin participar de su naturaleza ontológica. Entonces, visto esta estructura general, vamos a analizar lo que es un análisis morfológico. Y en el análisis morfológico, de hecho, de la partícula, ¿no?, que estamos analizando, gen, pero también la introducción de esta conjunción en que puede ser confundida, que no es la misma. Y vamos a ver la diferencia. Entonces, en el caso de gen, es un adjetivo sustantivado y tiene un espíritu suave, como pueden, un espíritu áspero, perdón, que es esta que se está señalando la flechita, en forma de coma. Tiene un espíritu áspero, y lo que indica este espíritu áspero, para que miren, digamos, esta diferencia diacrítica que marca una distinción entre estos dos elementos. Entonces, esta como comita viendo para la derecha, entonces se conoce como espíritu áspero. ¿Y qué es lo que implica en cuanto a la pronunciación? Bueno, simplemente que se pronuncia como una forma aspirada, como con la H, pero no tan fuerte, como gen. Por eso es que gen. Y tiene, si ustedes se fijan, este es un acento agudo, ¿ya? Este es una marca diacrítica que lo distingue en el caso de la otra partícula que vamos a mencionar. Su función es un predicado nominal. Recuerde que en el caso del predicado es lo que se habla del sujeto, y esta es la función que está cumpliendo en el caso de gen. En el caso de en, es una preposición. Dije conjunción, pero es preposición. Es una preposición. En el caso de nuestro castellano, nosotros tenemos preposiciones como a, sobre, encima, debajo, al lado. Entonces todo esto tiene que ver con ubicación, y de hecho se utiliza en el caso dativo, en el caso de en, porque lo que hace prácticamente es señalar una ubicación. Y su estructura diacrítica, si ustedes se fijan, a diferencia de gen, tiene un espíritu suave, que es la comita, pero viendo para el otro lado. Y esto implica pues realmente que no tiene ningún tipo de digamos, en su tono, una forma aspirada de pronunciación, solamente es en, y no lleva acento agudo. Entonces, la función es una frase preposicional que está conectando, ¿no? Entonces, en el caso de gen, es el neutro singular del adjetivo masculino eis uno. De hecho, ustedes recuerden, en Juan capítulo 10, versículo 30, hacíamos alusión al hecho de que en el caso del Shema, ¿no?, que se utiliza el vocablo ejat, que habla acerca de la unicidad de Dios, no se puede, digamos, equiparar, o no hay una equivalencia con Juan capítulo 10:30 en el sentido lingüístico, porque aquí lo encontramos en su forma neutro singular. Y en el caso de este hat, que se traduce o que se vierte a la Septuaginta, de hecho está en esta forma masculina, ¿ya? En esta forma masculina, pero digamos que teológicamente hat, como lo vierte la versión, el Código Real, en Juan capítulo 10:30, si ustedes pueden revisar esa versión, dice: el Padre y yo somos un ejat. Y así lo vierte, no porque hay una equivalencia lingüística, pero sí hay una equivalencia, por decirlo así, teológica, que esa carga la tiene entonces este vocablo ejat, que puede ser equiparado o con una equivalencia con esta partícula gen, que habla acerca de la unidad de sustancia. Entonces, en el caso de gen, es el neutro singular del adjetivo masculino eis uno, ¿ya? En el caso de este está en neutro. En el caso de en, es una preposición indeclinable que introduce una frase proposicional con sustantivo en dativo.
Entonces, indeclinable quiere decir que no sufre cambio en su descendencia o cambios morfológicos, y lo que hace es introduce una frase preposicional con sustantivo en dativo que señalan, digamos, una ubicación. Indica relación, ubicación o comunión. En este texto, su función es establecer la unidad relacional entre los sujetos, no una unidad de esencia. De hecho, ustedes miran, ¿no? Para que todos sean uno, como tú, Padre, hablando en su forma dativa, en mí, tu Padre en mí, hablando de ubicación, relación, en mí, y yo en ti. Entonces, esta es la función que está cumpliendo. ¿Cuál es la implicación del neutro? Bueno, de hecho, cuando nosotros revisamos el neutro en la estructura gramatical de la oración, hay una, por lo general, en cuanto lo vamos a encontrar en pasajes que hacen referencia en su forma, o que se encuentran, ¿no?, en su forma neutro singular. En el caso de gen, hay una discordancia gramatical intencional. Aunque el sujeto sea plural, como yo y el Padre en Juan 10:30 o todo en Juan 17:21, el predicado gen permanece en neutro singular. Esta discordancia no es un error, sino una marca gramatical que señala que el predicado no se refiere a los sujetos como individuos, sino a la unidad que comparten. ¿Se imagina? Entonces, se me había olvidado, ¿no?, que tenía que leer el pasaje para hacer referencia, ¿no?, a la cláusula ina, pero se lo voy a leer para que no saltar ese paso. Estas cosas habló Jesús, y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, puesto que le diste potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía contigo antes de existir en el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tenga mi gozo completo en sí mismo. Yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalo en la verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo lo envío al mundo. Y por ello yo me santifico, para que también ellos sean testificados en verdad. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que creerán en mí por las palabras de ellos. Aquí viene la introducción, ¿no?, de la cláusula ina, que introduce cláusulas finales, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos en el contexto, ¿no?, al leer el pasaje hasta aquí? Que digamos que ina introduce el propósito. De hecho, en el contexto, en el marco, es en el marco de la oración intercesora que el Señor está haciendo. Y esto es importante, ¿no?, que nosotros notemos la intención teológica en el contexto de Juan, porque está introduciendo ina, entonces el resultado de la oración intercesora del Señor. ¿Y cuál es el resultado? Que sean uno
como el Padre y el Hijo son uno, pero no unidad de sustancia. Y ahí es donde está el énfasis de esta partícula, de este adjetivo gen, y eso es importante. Es importante. Esta distinción gramatical y teológica es crucial. Mientras Juan 10:30 afirma unidad de esencia entre el Padre y el Hijo mediante el uso de gen sin preposición, Juan 17:21 emplea gen junto a en para expresar unidad relacional entre los discípulos y Dios. Entonces aquí estaba unidad relacional. Volviendo entonces a la implicación del género neutro, discordancia gramatical, dijimos, ¿no? Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos en consideración, porque cuando lo encontramos en ciertas estructuras vamos a darnos cuenta que no concuerda en género ni en número con el sujeto, y esto es una forma intencional que lleva un propósito teológico realmente, y es señalar la unidad, y en el contexto de Juan 10:30 implica una unidad de sustancia. Clave gramatical. Entonces tenemos como clave gramatical cuando gen se usa como predicado en construcciones con sujetos plurales y se mantiene en neutro singular, está señalando unidad abstracta o esencial, no una identidad personal ni una suma numérica. Mire qué importante esta clave gramatical. Lo vuelvo a leer, ¿no? Cuando gen se usa como predicado en construcciones con sujetos plurales, gen como predicado en construcciones con sujetos plurales, como en el caso Juan 10:30, y se mantiene en neutro singular, que es la forma en que se encuentra en Juan 10:30, está señalando una unidad abstracta o esencial, no una identidad personal ni una suma numérica, no identidad personal ni una suma numérica. O sea, no habla de una distinción de persona, ni está hablando de suma, ¿no? Digamos, numérica entre dos personas de la Trinidad, no está hablando de eso, el texto no obliga a eso realmente. Entonces, esto es importante que lo veamos en su contexto. Mire qué importante entonces el uso de gen. Esta regla gramatical es lo que permite distinguir entre unidad ontológica en Juan 10:30, unidad espiritual funcional en Juan 17:21 al 22 y unidad de propósito o acción en 1 Corintios capítulo 3:8, que fue lo que estuvimos viendo nosotros, con referente, ¿no? a la función tanto del que siembra y el que riega. Entonces, esta distinción gramatical no solo aclara el uso de gen en contextos plurales, sino que también protege la lectura ontológica de Juan 10:30 frente a reducciones funcionales, que es lo que hace, digamos, los arrianistas, ¿no? Reducir a esta partícula a nivel funcional o de un acuerdo de voluntades o una subordinación y sujeción de parte del Hijo hacia el Padre, pero como un ser inferior totalmente al Padre. Y ellos anulan, digamos, la unidad sustancial que señala esta partícula. Pero nosotros estamos viendo a nivel gramatical y al nivel de esta regla el uso de gen. Ahora, al reconocer que el neutro singular señala una unidad de esencia cuando el sujeto es el Padre y el Hijo, y una unidad relacional cuando se aplica a los discípulos, se establece una base filológica firme para afirmar que Juan 10:30 no puede ser interpretado como mera comunión o propósito compartido. Entonces, mire, cuando gen en el contexto donde los sujetos del Padre y el Hijo no puede significar una mera comunión o propósito, la intención teológica es otra realmente. Esto debemos de estar claros. Entonces, para concluir, mis hermanos, en resumen, el uso de gen como predicado neutro singular en construcciones con sujetos plurales es una clave gramatical que distingue entre tipos de unidad en el texto bíblico. En Juan 10:30, esta
esta estructura revela una unidad ontológica exclusiva entre el Padre y el Hijo, mientras que en Juan 17 el mismo término se emplea para expresar una unidad espiritual funcional entre los discípulos. Esta diferencia no es solo semántica, sino doctrinalmente decisiva y debe ser respetada en toda lectura exegética seria. Entonces, si aquellos que apelan, mis hermanos, aquellos que apelan a la gramática para refutar la divinidad de Cristo, si se llegan a encontrar con este análisis que no es inventado, pueden revisar la gramática griega y pueden revisar inclusive muchos eruditos, expertos como Daniel B. Wallace, Daniel B. Wallace, que es el referente, y Carson también. Aunque ellos tienen sus inclinaciones teológicas, ellos respetan la gramática. Y entonces no podés forzar desde la postura trinitaria, una lectura trinitaria en Juan 10:30, pero tampoco podés forzarlo a una simple unidad, digamos, funcional. Una unidad o una comunión, pues, un acuerdo entre personas o entre entidades. Ya, sino que está hablando unidad de sustancia en cuanto a Juan capítulo 10 versículo 30, y en Juan capítulo 17 versículo 21 habla de una unidad espiritual, relacional. Y gen, en el contexto, ¿no?, del Padre y el Hijo, esto viene a ser como una analogía, como nosotros somos uno, que ellos sean uno, pero no están hablando que tengan la misma sustancia que nosotros tenemos, sino que está haciendo referencia a una unidad relacional. Entonces, hasta aquí, hermano, este análisis, y por lo tanto no es algo que lo sacamos de la manga, y por lo tanto pues debe ser respetada. Si alguien considera que está haciendo un análisis exegético, esta lectura que estamos haciendo tiene que ser respetada, porque es doctrinalmente decisiva realmente. Entonces, totalmente la refutación que hace el arriano, la refutación que hace el testigo de Jehová en cuanto a la divinidad de Cristo, haciendo uso de la gramática y en particular de este adjetivo sustantivado en su género neutro singular, gen, para probar, dicen ellos, la subordinación de Cristo. Pero vemos que realmente es todo lo contrario. Lamentablemente, pues, hay gente pues que el estudio a este nivel es bastante tedioso, cansado, aburrido, y cualquier persona que de repente le hable de griego o hable en términos técnicos, entonces puede abrumarlo, puede de alguna manera impresionarlo, de tal manera, pues sí, este tiene razón. Pero como no se va a dar la tarea de hacer una refutación y estudiar tan profundamente esos aspectos, entonces terminan por aceptar que tiene sentido lo que dice. No, pero realmente necesitamos profundizar más en estos temas, porque no es cualquier tema que se está hablando, sino hablamos de la persona, por decirlo de esta manera, de Jesucristo, la divinidad de Cristo, para ser más exacto y utilizar los términos más exactos. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga. Espero que este tema ayude y que no confunda, pero si de repente se sienten confundidos, pues igual pueden preguntar, estamos a la orden para el servicio de los santos. Dios me les bendiga, mis hermanos, bendiciones y Maranata.